Bueno, muy buenas tardes. Quiero dar varias indicaciones antes de que comencemos los principios de carácter formal del presupuesto público. Quiero decirles, para los que tienen retrasada de derecho eh, tributario del año pasado, si les pueden indicar, el examen efectivamente va a ser mañana y lo vamos a hacer a través del mismo método que vamos a emplear con ustedes. Quiero pedirles también que estén muy atentos al calendario de exámenes que vamos a comenzar los segundos parciales la semana entrante y lo vamos a hacer ante ese sistema de cómputo. Quiero pedirles mucho su colaboración porque tanto para ustedes como para mí vaya a ser segunda vez porque primero va a ser la retrasada, que lean primero el tutorial que tiene que ver con todo lo que tiene que hacer el alumno, que lo miren con anticipación para que el día del examen ya sepan ustedes realmente de qué estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo. La semana entrante, como les digo, va a ser el segundo examen parcial. Yo, para ese respecto, sí les ruego que se metan solamente a la sección a la que están asignadas. Esto con el objeto de tener claridad. Aquí no es necesario que se metan a la sección B o los de la B se metan a la A. Aquí, por favor, examínense en la sección que les corresponda, porque la contraseña para entrar al examen es completamente diferente. Entonces, como un orden para evitar problemas, yo les rogaría que se metan en la sección que les corresponde y que ese sea la contraseña que ustedes manejan. Yo sé que esta etapa ha sido una etapa bien dura para todos, dura para ustedes y dura para mí también, porque no estamos acostumbrados a este método, pero Dios mediante, todo va a salir bien y sin novedad. Eso yo se lo rogaría. Si ustedes se recuerdan, nosotros ya la semana pasada vimos lo que era el presupuesto público y el presupuesto público es una figura muy importante en el derecho financiero. Ya comenzamos a ver los principios y hoy nos toca continuar con los principios de carácter formal. En los principios de carácter formal, el primer principio es el principio de unidad presupuestaria. ¿Qué es lo que se quiere? Que en el presupuesto vayan incluidas las dos grandes partidas que son las que forman el presupuesto. ¿Cuáles son esas grandes partidas? Las partidas son los ingresos y los gastos. ¿Por qué? Porque si están en el mismo presupuesto, se va a tener un cuadro total en donde va a poderse ver la realidad efectiva del Estado, porque va a aparecer el total de los ingresos y el mismo total de los gastos. Si esto estuviera en presupuesto separado, podría ser motivo de muchas situaciones, porque no se tiene en un solo cuadro la realidad objetiva que es la que nosotros tenemos que tener. Luego tenemos el principio de universalidad. ¿Qué es lo que se quiere? En lo que se quiere es que no haya ni compensación ni confusión dentro de las dos grandes partidas de las que venimos hablando. ¿Cuáles son esas grandes partidas? Son los ingresos y los actos. ¿Por qué? Porque se quiere saber que esas dos partidas de ingresos y gastos estén expresadas como debe de ser, sin quitarle nada, sin agregarle nada. Esto con el objeto de que pueda de verdad conocerse cuál es la situación financiera del Estado, sin ningún recorte, sin ninguna resta de los saldos netos, sino que solamente refleje la realidad que tiene el Estado. Luego es la no afectación de los recursos, y en la no afectación de los recursos son determinados recursos no pueden utilizarse para determinadas situaciones. Realmente esto es importante, se aplica en la mayoría de países porque tiene beneficios que son beneficios técnicos y beneficios políticos. Luego tenemos el otro, que es el de la especificación de gastos. Este principio tiene su creación, tiene su origen en el Parlamento francés. ¿Qué es lo que persigue?
que no se pongan sumas globales, sino que lo que pueda ponerse son importes detallados que permitan efectivamente poder controlar de manera real el presupuesto y que permita también poder aplicar de manera correcta el presupuesto. Luego tenemos el otro principio, que es el principio de la veracidad. Este principio es importante porque lo que se persigue aquí es que solamente las cantidades que sean ciertas, que no se abulten las cantidades. Porque ¿qué es lo que sucede si nosotros ponemos que tenemos muchos ingresos? Abultamos los ingresos. Van a ser cantidades de dinero que nunca van a fluir en las arcas del Estado. Entonces se va a creer que se tiene mucho dinero, se va a hacer un presupuesto muy grande cuando la verdad no es esa. Entonces aquí en ese principio de veracidad es muy importante consignar la verdad, la veracidad de las sumas que se están poniendo. Por último, y es importante que nosotros sepamos cuáles son los elementos del presupuesto público, esos elementos que ustedes los tienen dentro de sus propias situaciones. Aquí también nos falta el principio de publicidad. ¿Qué es lo que se pretende con el principio de publicidad? En la mayoría de los países se da, la mayoría de los tratadistas lo han leído. ¿Y qué es lo que se quiere? Que todos puedan conocer cuál es el presupuesto del Estado. Y ahora, si ustedes se miran, hay mucho programa en cómputo que refleja efectivamente el presupuesto del Estado. No solo cómo está trazado el presupuesto, sino que cómo mensualmente se va ejecutando. O sea, creo que esa apertura se ha dado mucho dentro del presupuesto público. Luego, si ustedes revisan sus copias, están los cuatro momentos presupuestarios. El primer momento, que es la preparación. ¿Quién lo prepara? A este respecto, nosotros tenemos que leer el artículo 25 de lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto, que le pediría que ustedes lo lean ahora. Es cuando, digamos, esta preparación es cuando todas las dependencias, los ministerios, las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, envían sus anteproyectos de presupuesto al Ministerio de Finanzas Públicas, quien por intermedio de la Dirección Técnica de Presupuesto los recibe. Esa es la preparación. Y esto es importantísimo porque es cuando ya se va a hacer el presupuesto que va a ser enviado al Congreso de la República. Luego, la otra etapa se desarrolla en el Congreso de la República y la etapa se llama discusión y aprobación del presupuesto público. En casi todos los países del mundo, incluyendo Guatemala, esta discusión y aprobación está a cargo del Congreso de la República. El organismo legislativo recibe el anteproyecto de presupuesto y es él quien debe de conocerlo, discutirlo y aprobarlo dentro del tiempo que él considere conveniente. Aquí el presupuesto, ya saben ustedes, debe de ser aprobado la última semana del mes de diciembre, el último día del mes de diciembre. Debe de ser aprobado el presupuesto público. Y ustedes saben también que cuando el Congreso de la República aprueba el presupuesto, ese presupuesto está en una ley ordinaria. Para nosotros tiene que tener esa aprobación y sanción de ley. Luego tenemos el otro momento, que es la ejecución presupuestaria. Este momento hay que considerarlo bien porque es una etapa de carácter técnico-administrativo y está destinada a realizar la política fiscal, el plan financiero que el presupuesto supone y que está encomendado en casi todos los países del mundo al Poder Ejecutivo. ¿A qué se le da al Poder Ejecutivo? Al Poder Ejecutivo se le asigna la responsabilidad correcta de la realización del presupuesto. El Estado debe de velar
por el cumplimiento del presupuesto a través de dos grandes fases: la fase de la recaudación de los ingresos y la fase de la realización de los gastos programados y efectuados. Es normal cuando toda la actividad se desarrolla según lo previsto. Es anormal cuando se da la falta de disponibilidad de caja, carga fiscal o, por el contrario, en un momento dado hay exceso de recursos numerarios. Y luego, la rendición de cuentas. ¿A qué se refiere la rendición de cuentas? Aquí ya entramos, cuando hablamos de la rendición de cuentas, hablamos de un presupuesto debidamente ejecutado. Ya se ejecutó el presupuesto. Y aquí es evidente la función de contabilidad del Estado, a quien le corresponde el registro y control contable de la ejecución del presupuesto. No olviden ustedes, y tenemos que tener bien claro, que la función de esta contabilidad del Estado es de una entidad que corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas. Contabilidad del Estado es del Ministerio de Finanzas Públicas. Ese va a ser un control de la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal fenecido. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Ahí se va a glosar las cuentas de ingreso, de egreso, y también la Tesorería Nacional, que es la encargada de controlar los fondos y los valores públicos, debiendo hacer los pagos de toda la administración. Luego entramos a otro momento, y el otro momento es el control y la fiscalización. Entramos ya aquí, concluimos lo que es la rendición de cuentas. Y vamos a ver lo que es control y fiscalización del presupuesto. 3 son las formas de control de presupuesto público: control político, control administrativo y control técnico financiero. El control político es el ejercido por los diferentes partidos políticos que están representados en el Congreso de la República. Eso quiere decir que el control político se lleva a cabo en el Congreso de la República. Efectivamente, cuando están discutiendo lo que es el presupuesto público, los partidos políticos están ejercitando ese control político. ¿A qué se refiere? Se refiere a todas las manifestaciones públicas que pueden hacer los diputados y representantes de las instituciones de derecho público del buen o mal uso de los fondos públicos. Y al respecto es importante nosotros citar que se tiene la figura de la interpelación, que es cuando se llama a los ministros y a los funcionarios de Estado para que lleguen a responder las dudas que tienen los diputados en el Congreso de la República sobre temas que son completamente importantes. Entonces sí es bien importante para nosotros determinar en dónde se realiza este control. Es importante que, por favor, al concluir esta plática que tenemos hoy en la tarde, ustedes lean el artículo 165, inciso 1, 166, 167 y 168, mediante el cual un funcionario público puede ser llamado al Congreso de la República para que dé las explicaciones de su función. O sea, en esos artículos está todo lo que tiene que ver efectivamente con lo que es la interpelación de los funcionarios públicos. Luego tenemos el control administrativo. Es el efectuado por la administración pública. Así como el control político es desarrollado en el Congreso de la República, este control administrativo es ejecutado por la administración pública. ¿A qué se refiere? A diversos mecanismos y controles existentes en la administración pública. Y son, en primer lugar, la dirección técnica del presupuesto.
relacionada con la elaboración del anteproyecto de presupuesto. La Dirección de Contabilidad del Estado, relacionada con la manera de realizar los gastos. La Tesorería Nacional, relacionada con la manera en que se van a efectuar los gastos y específicamente cómo se van a realizar los mismos. Y cualquier otro órgano de la administración pública que participe tanto en la fase de la recaudación de los ingresos como en la fase de la realización de los gastos. Y esto es completamente importante. Y luego tenemos la otra gran parte, que es el control técnico financiero. Ese control técnico financiero, saben ustedes que está llevado a cabo o desarrollado por una institución que se llama Contraloría General de Cuentas, que de conformidad con la ley es la oficina que se encarga de la fiscalización de los ingresos y de los egresos del Estado. Es muy importante, sin duda, el actuar de la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué es importante? Es importante porque la Contraloría General de Cuentas lo que nos permite, efectivamente, es que sea de manera correcta como pueda llevarse a cabo los gastos dentro del presupuesto público. Es bien importante este tipo de cuestiones. Es bien importante la función de la Contraloría General de Cuentas. Y si ustedes se recuerdan, aquí efectivamente es donde nosotros le hacemos el clic a la parte práctica de la ley. Si ustedes toman su ley de la Contraloría de Cuentas, se van a dar cuenta que en el artículo 1 dice: la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica y descentralizada de conformidad con esta ley. Goza de independencia funcional, técnica y administrativa y con competencia en todo el territorio nacional, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. Y en el artículo 2 dice: corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora. Ojo, ese es el control técnico administrativo. La fiscalización que efectúa la Contraloría General de Cuentas. Y creo que aquí la pregunta que ustedes se van a hacer es: ¿y qué fiscaliza la Contraloría General de Cuentas? Ese mismo artículo 2, donde dice el ámbito de competencia, lo señala. ¿Qué dice? Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos que en general todo interés hacendario de los organismos de Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas y demás instituciones que conforman el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas de empresas no financieras, en cuyo capital participe el Estado bajo cualquier denominación, así como las empresas en que éstas tengan participación. También están sujetas a la fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona nacional o extranjera que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos en lo que se refiere al manejo de estos. Es importante entonces, como yo les decía aquí, hacer esa correlación del contenido de la Contraloría General de Cuentas con la fiscalización que de conformidad con él ella realiza. Que realmente nosotros ya hemos avanzado en todos los puntos que van a ser evaluados en el examen que vamos a tener. Quisiera que ahora que estamos en esa preparación y que tenemos unos minutitos, pudiéramos ver, no sé si ustedes tienen a la mano, yo estoy buscando aquí mi
estoy buscando aquí lo que es el programa y para que lo apunten, lo anoten bien. ¿Qué va a entrar en el segundo examen parcial? Las leyes. Nosotros, las leyes, ya mandaron sus laboratorios. Ya lo estamos tabulando, quienes mandaron 3, quienes mandaron 2, quienes mandaron 1, quienes lo mandaron fuera de tiempo, para de acuerdo a todas esas cosas asignarle su nota. Nuestro segundo examen parcial solamente va a versar de 30 puntos. ¿De dónde vamos a sacar los puntos? ¿Cuáles son los puntos que nosotros vamos a ver? Si ustedes se recuerdan, tenemos el punto número 4, recursos públicos. Ya hicimos un par de preguntas en el primer parcial y ahora vamos a hacer un par de preguntas en el segundo examen parcial. Luego tenemos el punto 5, que es bastante grande, que tiene que ver con los tributos, que si ustedes recuerdan bien, este punto nosotros ya lo habíamos comenzado a ver antes de que se dieran este tipo de cuestiones. O sea que lo que se les mandó complementa perfectamente lo que nosotros les habíamos dado y este tipo y el tema para que lo tengamos completo. El presupuesto público. El presupuesto público yo se los mandé y les he explicado lo más importante. Gasto público fue exactamente lo mismo. Yo les envié el contenido del tema, pero también desarrollé el contenido del gasto público. Y ahí de momento nos quedamos. Esos 4 puntos, 4, 5, 6 y 7, es el contenido del segundo examen parcial. Y prácticamente a nosotros ya solamente nos quedarían 2 clases para poder terminar el contenido. Naturalmente son varios periodos de clase, pero son 2 temas lo que nos hace lo que nosotros necesitamos. Quiero repetir otra vez, aunque parezca que hasta el cansancio, es importante, primeramente, que lean todo lo que la facultad está sacando para poder llegar a su examen parcial. Nosotros no estamos familiarizados, ni yo en hacer exámenes, ni ustedes en contestarlos por esta vía, pero naturalmente cada quien tiene su mayor esfuerzo que hacer. Yo he hecho mi mayor esfuerzo, he estado revisando y creo que estoy preparada para ese examen que vamos a tener la semana de los primeros días de mayo, que sin duda ustedes van a conocer cuál es el presupuesto. O sea, quiero decirles que estoy siempre a su disposición, que estoy siempre para aclararles cualquier duda. Se me ha presentado un pequeño problema con una compañera que no se examinó del extemporáneo del examen parcial. Yo no puedo hacer absolutamente nada porque yo también tengo que seguir mi lineamiento de docente. En este momento están suspendidos todos los exámenes escritos y en el momento en que fue ese examen escrito era como lo hacíamos. Entonces, ¿qué le dije yo? Que haga su solicitud a la facultad para que la facultad me indique a mí cuál es la manera en que yo le voy a hacer su primer examen parcial. O sea, estamos prácticamente a la espera de lo que resuelva la junta directiva. Entonces yo le pediría a la compañera Peña Sánchez que plantee su petición ante las autoridades competentes y que las autoridades competentes me digan a mí qué es lo que vamos a hacer a ese respecto. A los demás compañeros, por favor, miren el tutorial que tiene que ver con cómo vamos a hacer los exámenes, porque en ese momento ya entramos al examen y no hay para dónde. Ustedes se recuerdan que la tecnología es tan buena en esta parte que los exámenes de una vez van a ser calificados con la plataforma y ustedes van a tener su resultado. Así lo he diseñado yo de la mejor manera para que no tengamos ni duda, ni yo ni ustedes, sobre el contenido del examen. Yo les deseo feliz tarde y les pido por favor
que estudien todo el contenido que yo les he mandado de esos 4 puntos de los cuales va a ser el examen parcial. Que Dios los bendiga. Cuídense, por favor, sigan las recomendaciones que nos han hecho nuestras autoridades. Un abrazo para todos. Feliz tarde.